Seguramente piensas que los contenidos en tu negocio tienen el propósito de ayudarte a vender y tienes razón. Sí, al final de cuentas, todos los contenidos, ya sean de valor, de interacción, de educación, al final de cuentas o quieren posicionar la marca en la cabeza del consumidor para propósitos de que eventualmente compre o tiene detrás alguna intención de posicionar un producto o un servicio. Por eso en el episodio de hoy de Jueves de Contenido vamos a hablar sobre 5 tipos de contenido que deberían estar presentes constantemente en tu estrategia de contenido para que tengas la oportunidad de vender sin vender. ¿Eso se puede, Marisa? ¿Vender sin vender? Pues claro que sí. Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en la mañana del Jueves de Contenidos. Espero que te encuentres súper bien. Vamos a hablar hoy sobre cómo vender sin vender. Se puede hacer de distintas maneras, con distintas estrategias, pero hoy te voy a hablar de 5 tipos de contenido que deben estar presentes siempre, ya sea de semana en semana, de mes en mes, de día en día, según el ritmo de contenido que compartes en tu negocio. Y esto lo puedes clasificar en canales de contenido. Ejemplo, esto que te voy a estos 5 tipos de contenido pueden ser lo mismo episodios de podcast o correos electrónicos o contenido en las redes sociales o videos en YouTube. O sea, el canal yo no te voy a decir cuál va a ser. Y dentro del canal tampoco te voy a hablar de formatos. No te voy a decir que si un reel, que si un story, que si un collage de carrusel o que si un... O sea, no. El canal y el formato lo vas a escoger tú. Dependiendo, ¿verdad? En algunas cuentas de negocio, a lo mejor el canal más fuerte son las historias. En otro negocio, en la misma industria, en el mismo nicho, podría ser que el canal más fuerte son los reels o son los carrusels. De hecho, mi recomendación es que combines los distintos formatos, pero este no es un episodio donde voy a hablar ni de canales ni de formatos. Vamos a hablar de 5 tipos de contenido raíz que debes mantener consistente a lo largo de tu mes completo de producción de contenido, ¿ok? Así que vamos a empezar por el concepto de vender sin vender. A ver, la mayoría de las personas que se les hace difícil vender cuando hablamos, los que han sido mis clientes y hemos podido trabajar con estos temas, la conclusión de que no soy bueno vendiendo o es que a mí no me gustan las ventas viene de un lugar de prejuicio relacionado o a un trabajo que tuvieron donde los obligaron a vender y no les gustaba, o a una experiencia negativa que han tenido con un vendedor en alguna tienda, en algún negocio, donde el vendedor fue demasiado, te hostigó demasiado, o a lo mejor la experiencia fue negativa, o te engañaron, o te vendieron algo que no querías. Entonces empezamos a proyectar como a mí me fue mal con esa persona en X momento, o como a mí me fue mal en ese trabajo que tuve como vendedor, pues entonces ahora no quiero saber de ventas. También viene acompañado de un set de creencias sobre ti misma o sobre ti mismo, de que es que no se explican las cosas o es que no soy buena o bueno. Vamos a dejar esa conversación estacionada al lado porque este no es un episodio de mentalidad, es un episodio más práctico, pero cualquiera que sea el caso, que tengas prejuicios por experiencias previas o que tengas prejuicios por tu mentalidad o lo que crees de ti, eso tiene solución. Y eso no es una razón que justifique no vender, porque es que si no vendes no tienes negocio. Entiende esto. Tienes que hacer las paces con vender si quieres tener negocio, si quieres tener un negocio próspero. Ahora bien, justamente del lado del consumidor, del lado de la persona que contrata o que compra un producto o un servicio, es importante que tú entiendas que en general a las personas no les gusta sentirse que les estás vendiendo.
A ellas les encanta sentir que van de shopping, que van de compras, que escogen lo que ellos quieren, pero el sentir que me quieres vender algo usualmente genera resistencia. Así que tu gran destreza va a estar en que logres posicionar tu producto o tu servicio sin que el cliente sienta que le estás vendiendo. Es una ciencia, es un arte también y no te lo puedo explicar todo en un simple episodio de podcast, pero me estoy animando en hacerte una serie especial para las próximas semanas donde hablemos de estrategias que yo misma uso para posicionar productos y servicios que se venden solos, que yo no tengo ni que a veces sacar ofertas, las personas se me acercan todos los días. Este negocio por internet recibe decenas de peticiones de servicios o de productos sin yo estar ofreciendo nada. Y eso es una consecuencia de lo que te voy a hablar ahora, ¿verdad? De estas 5 modalidades de contenido que te ayudan a vender sin vender. Así que este es un episodio donde debería estar donde apuntar. Así que ponle pausa un momentito, busca tu libreta, tu lápiz o donde tomar notas y regresa, ¿ok? Muy bien. A ver, la primera forma o el primer tipo de contenido raíz que vamos a crear para vender sin vender es aquel contenido que habla del problema que tu negocio ayuda a resolver o que ese producto en particular ayuda a resolver. En el episodio de ayer y de antier te di ejemplos, como por ejemplo, digamos que el problema que ayudas a resolver es el sobrepeso, pues estos son los contenidos donde hablamos del sobrepeso, ¿ok? ¿Qué es el sobrepeso? De acuerdo al sexo, si es femenino o masculino, entonces cuáles son los rangos en libras, en kilos, o sea, orientación sobre qué significa el sobrepeso, las implicaciones que puede tener para la salud, estadísticas sobre lo que dice los datos del país donde vives o de alguna estadística reciente, todo lo que sea información del problema. Obviamente, para tú poder hablar del problema, tú tienes que haber resuelto de antemano, tener claro cuál es el problema que tu negocio va a ayudar a resolver. Porque si tú no lo tienes claro, es difícil que tengas un tema del que hablar en este tipo de contenido número 1, que es el del problema que resuelve el negocio o que resuelve el producto. Así que si tú no tienes claro cuál es el problema que tu negocio ayuda a resolver, este episodio lo vas a poner en hold, lo vas a escuchar, pero lo vas a poner en hold porque no puedes implementar nada si no tienes resuelto, no tienes decidido o no tienes identificado cuál es el problema que tu negocio ayuda a resolver. Si tú no sabes contestar eso, o tu respuesta es como que si yo te pregunto ¿qué problema ayuda a resolver tu negocio? Y tú me contestas, mi negocio pues ayuda a resolver el problema de entregar servicios de consultoría a empresas. Eso no es un problema. Tú me estás describiendo tu servicio, me estás hablando de tu producto. El problema que se resuelve, la forma de explicarlo no es tu producto. La forma de explicarlo no es tu servicio, ni siquiera tu industria necesita estar citada. Cuando yo te hablo de que Coca-Cola, por ejemplo, no vende refrescos, ayuda a resolver el problema del aburrimiento y su propuesta de valor es felicidad, pues a eso me estoy refiriendo. Coca-Cola lo tiene claro y no hay comercial que tú veas de Coca-Cola, no hay contenido, no hay anuncio de Navidad, no hay video de promoción donde estén promocionando otra cosa que no sea combatir el aburrimiento o felicidad. Ni siquiera mencionan datos de la bebida, no mencionan que si el color negro, que si la cantidad de azúcar, no mencionan nada, ni siquiera la sed, porque tienen claro que el problema que resuelven no es la sed, es el aburrimiento. Y ellos venden felicidad en forma de lata de refresco, sí, y de bebida, pero su producto, su verdadera solución al problema es la felicidad, la diversión. Así que, en tu caso, ¿cuál sería ese problema? Si no lo tienes claro, pues ya sabes. Oye el episodio, pero no vas a poder implementar o lo que implementes no te va a salir si no entiendes bien esto, ¿ok? Entonces, primer tipo de contenido en el que hables del problema. El problema se llama así, la definición es esta, se considera, por ejemplo, la definición de sobrepeso es esta, se considera sobrepeso tal o cual cosa, lo que no es sobrepeso, lo que sí es sobrepeso, lo que la gente cree que es sobrepeso, la diferencia entre sobrepeso y obesidad, y es información del problema, información. Cuando te digo que esto es un tipo de contenido,
No te estoy diciendo, pues haces un episodio de podcast hablando de sobrepeso. No, por favor. Un tipo de contenido, lo que te estoy diciendo es como el tema central de ese tipo de contenido. Es decir, sobre este contenido raíz, te invito a producir contenido en todos tus canales múltiples veces. Si tu canal es Instagram, pues hay que hablar del problema por varias semanas consecutivas y probablemente todos los meses tengas que traer el tema nuevamente porque esto es una constante y es un contenido que comienza a crear conciencia. ¿Conciencia de qué? De que existe un problema llamado sobrepeso. Las personas que se interesan con tu contenido y que a lo mejor el día de mañana serán tus clientes, no son personas que necesariamente conocen los detalles del problema. Quizá tienen síntomas del problema, quizá piensan que pueden tener el problema o sospechan que a lo mejor lo tienen o lo tienen y están en negación, ¿verdad? Así que entiende que la persona promedio que se asoma a tu contenido, que se asoma a tu página de negocio, que se asoma a las redes del negocio, no necesariamente llegó porque tiene el problema y lo sabe y quiere resolverlo. Hay personas que llegarán con la conciencia del problema y quererlo resolver, pero hay personas que llegarán por curiosidad, porque le gustó la música del contenido, porque le caíste bien, pero no necesariamente porque saben que tienen un problema o no lo tienen a nivel de conciencia de reconocerlo y quererlo resolver. Así que constantemente, cada cierto tiempo, tú deberías estar compartiendo este primer tipo de contenido, que es el contenido donde hablas del problema y punto. Ahí no estás hablando del producto, ahí no estás hablando del servicio, ahí no estás hablando de testimonio, ahí no estamos hablando de nada, simplemente presentando el problema. Segundo tipo de contenido, ¿cómo se vive con el problema? ¿Ok? Ahí me vas a mostrar ejemplos. Si una persona que tiene sobrepeso se le hace difícil levantarse en las mañanas porque se despierta con dolor, enséñame eso. Enséñame escenas donde la persona se levanta con dolor. O haz una simulación, o haz una dramatización, o consigue un video en estas fuentes de contenido que ya están grabadas y tú las puedes usar, como Unsplash, como Pexels, donde tú puedes buscar fotos o videos que ilustren una idea que quieres comunicar. Cómo se vive con el problema. A lo mejor tú tuviste el problema de sobrepeso y sabes lo que es necesitar agacharte y no poder porque el peso del cuerpo te produce dolor. Pues ese es el tipo de contenido de la segunda categoría. ¿Cómo se vive con el problema? ¿Por qué? Porque muchas personas no van a reconocer que tienen el problema hasta que vean cómo se ve la vida con ese problema. Si el problema no es de naturaleza de asuntos del cuerpo físico y fuera un problema relacionado a lo mejor a, maquillaje, productos de maquillaje. Tu negocio es de maquillaje y tú quieres mostrar cómo una persona cuando no sabe hacerse la línea de los ojos y se la hace mal, cómo se vive mirándote en el espejo y teniendo un maquillaje mal hecho. O cómo se vive comprando productos y echándolos a la basura porque no sabes usarlo. O sea, muestra cómo se vive cuando tienes el problema. El estado emocional, el estado de ánimo, cómo se siente vivir con ese problema. ¿Ok? Ese es, de nuevo, en los canales que estés presente, si es Instagram o si es un podcast o si es tu correo electrónico, cada cierto tiempo me vas a poner contenidos en plural donde ilustres cómo se vive con el problema, que no es lo mismo que el contenido anterior, que es el problema. Preséntame el problema, oriéntame sobre el problema, dime qué es el problema, dime lo que no es el problema. En esta segunda categoría es muéstrame cómo es la vida de alguien que tiene problema. ¿Para qué? Para ayudar a tu audiencia a crear la conciencia de que tiene el problema. Número 3, señales de que tienes el problema. Aquí vienen los síntomas, aquí viene la evidencia, aquí viene, te puedes apalancar en el segundo tipo de contenido, que es cómo se vive con el problema. Ahora vas a hablar de, ¿sabes si tienes el problema? Sí, una de estas 3. Test para saber si tienes tal situación. ¿Cómo saber si tengo sobrepeso o no tengo sobrepeso? ¿Cómo saber si estoy haciendo la línea del ojo bien o no me la estoy haciendo bien? Pues si el ojo se ve más grande, o si el ojo se ve caído, o si el maquillaje no te dura, o entonces tienes el problema, ¿verdad? No le vas a decir la palabra problema, pero tú como dueño de negocio y como comunicadora y comunicador es importante que entiendas cómo la información la procesa el cerebro de tu cliente o de tu futuro cliente. Tu futuro cliente tiene un problema, no sabe que lo tiene,
ni siquiera tiene el deseo de resolverlo porque no reconoce que lo tiene. Así que tu trabajo es hacerle consciente del problema con el primer tipo de contenido. Número 2, mostrarle cómo se vive con el problema para que se empiece a preguntar si tendrá el problema. Y número 3, muéstrale las señales, muéstrale los síntomas. A Marisa, que ya yo puse un post de eso, pues pon otro. Pues si hiciste un carrusel, pues haz un reel. Si hiciste un reel y un carrusel, pues haz un episodio de podcast. Si hiciste un episodio de podcast, un carrusel y un reel, pues manda un correo electrónico del tema. Pero repite ese tema en tus distintos canales y repítelos múltiples veces. Recuerda y ten presente que tu audiencia, los que siguen tus cuentas o te escuchan, con una sola vez que escuchen un tema, ya no se lo saben de memoria. Este mismo episodio que yo estoy dejando aquí, ya yo he hablado de esto como 10 veces en este podcast. Yo estoy repasando un material, un contenido que es de otra época y lo estoy reexplicando. Y yo sé que para muchas de ustedes que me oyen hace tiempo dirán, sí, Marisa ha hablado de esto antes. Y otras dirán, llevo años oyendo a Marisa y no me acuerdo de esto. ¿Por qué? Porque es importante repetirte lo mismo decenas de veces para que tú te recuerdes. Te lo explico de formas distintas, con títulos diferentes, con una temática base diferente, pero esta no es la primera vez que hablo de estas 5 formas de vender sin vender. Así que las señales de que tienes el problema es la tercera categoría de contenido. Cuarta categoría de contenido, consecuencias de lo que pasaría si no resuelves el problema. Ya este es un tercer nivel de conciencia, ¿verdad? Ya no es solamente sé que existe un problema, ya no es solamente ya entiendo cómo se vive y creo que puede que yo viva así, ya no es tengo las señales del problema, sino estas son las consecuencias de no hacer nada con el problema que tengo. Este es un tipo de contenido que me muestra el futuro si yo sigo de la forma que sigo. Me muestra perdiendo calidad de vida en el caso del tema de pérdida de peso, me muestra perdiendo dinero, arrugándome la piel de los ojos en el caso de que sea el tema de maquillaje, o me muestra como dueño de negocio perdiendo dinero si es que voy a presentar un problema de que se resuelve a través de la consultoría, ¿verdad? Dependiendo del nicho, del servicio, del producto, esto puede variar. Este es un contenido, de nuevo, consistentemente necesitamos presentarle a nuestra audiencia las consecuencias de no hacer nada, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, cuando yo me apalanco en este tipo de contenido, cuando te muestro contenidos donde, por ejemplo, a veces uso reels que son muy graciosos, donde te enseño las consecuencias de no hacer nada con la vida que tienes. Hay un reel que yo repito mucho, que es un reel donde, por ejemplo, presento este tráfico atascado y enumero como que levantarte todos los días, agarrar el tráfico, hacer algo que te aburre, llegar a tu casa en el tráfico, acostarte a dormir y al otro día repetir, hacer esto por 30 años, pues yo estoy hablándote de lo que va a pasar en el futuro, en el tiempo, si tú no haces nada con ese problema que tienes hoy de insatisfacción en tu vida profesional, en tu vida laboral, donde te sientes que más allá de cambiar de un empleo, lo que tú quieres es vivir de otra forma. Así que ese es un ejemplo de un contenido que yo repito, el mismo contenido lo he repetido en 2 años, lo he compartido como 5 veces, y como ese otros donde presento de forma graciosa o de forma reflexiva o incluso a través de un video, de un reel, de un audio, de un episodio de podcast, lo que te pasaría si tú te quedas sin hacer nada, si tú no haces algo al respecto. No me tienes que comprar a mí, yo no estoy mencionando mis productos y mis servicios, pero te estoy creando la conciencia. Te estoy creando la conciencia de que el problema no se resuelve no haciendo nada. No haciendo nada se empeora en el largo del tiempo. Así que piensa cómo se le complica a tu cliente ideal a nivel de audiencia. Esto no es que le vas a caer encima a un prospecto que le estás tratando de vender una propuesta o que estás tratando de que cierre un producto. Eso no es para el momento de vender. Esto es a lo largo de la estrategia de contenido. Las consecuencias de no hacer nada con el problema. Y por último, la transformación si resolviera el problema. Cómo su vida cambiaría una vez esté al otro lado del problema. Cuando lo haya trascendido, cuando lo haya superado, cuando ya el problema no sea un problema, no existe en su vida. Este tipo de contenido suele ser más inspirador, suele más ser representativo del futuro, pero en otro lugar. De hecho, es una buena idea contrastar estos 2 resultados, el 4 y el 5, estos 2 contenidos. El de las consecuencias de no hacer nada y el de las consecuencias de tomar acción. ¿Ves? Que están como en polos opuestos y representan un gran contraste al que tu cliente ideal
debe inclinarse a favor o en contra. Típicamente, tu cliente ideal está en el medio de estos dos extremos. Está en el medio con el problema. Si no hace nada, va hacia la consecuencia de no hacer nada. Y si toma acción, va hacia acercarse a lo que quiere crear en su vida o en su negocio o en su maquillaje o en su salud, etc. Así que aquí te dejo estos 5 tipos de contenido. Tu contenido del mes entero, por ejemplo, debería incluir múltiples piezas de cada una de estas categorías, ¿ok? ¿Qué te pareció el tema? Déjame decirte que una de las formas más agradables para mí de abordar esta conversación, estas 5 categorías de contenido, es justamente a través del contenido que hablo en el podcast. Las temáticas que hablo cada día de la semana aportan a uno de estos 5 temas. Y la parte más chévere es que las personas que vienen al podcast a escuchar, a lo mejor tú me estás oyendo y tú estás oyéndome porque estos son temas que a ti ya te interesa, porque a ti ya te interesa aprender de este tema, porque tú de alguna forma conectaste con algunos dolores de los que yo hablo en el contenido, o tú tienes un empleo y estás construyendo un negocio y quieres emprender y no sabes cómo, o tú estás emprendiendo y a lo mejor lo has intentado varias veces y no te ha salido y estás aquí porque quieres relanzar tu idea de negocio, o a lo mejor ya tú tienes un negocio, tu negocio está funcionando, pero hay otras áreas como la mentalidad, como la parte espiritual, la manifestación, la organización, que resuenan aquí en el contenido que comparto. Algo de lo que estoy compartiendo está generándote valor, pues yo aporto valor a las personas en las distintas etapas del proceso, ¿verdad? Yo, Marisa, pero me refiero a Renuncia Feliz como plataforma, y Renuncia Feliz es la entrada a un mundo de posibilidades, porque yo trabajo con emprendedoras en la fase inicial, pero tengo programas avanzados. Tengo programas para empresarias ya que están a otros niveles, y esas personas no entran necesariamente a un programa de Renuncia Feliz, entran a un programa de mentoring conmigo fuera de Renuncia Feliz, o incluso he llegado a ser consultora de sus negocios existentes, que ya eso no tiene nada que ver con Renuncia Feliz, pero me descubren por aquí la mayoría. Así que fíjate cómo el tener un lugar donde tú puedes compartir este tipo de contenido de manera amena, sin que te quite mucho tiempo, sin que te quite esfuerzo, que no requiera que estés súper maquillada, súper producida. Es una forma, ¿verdad?, que en lo que le agarras el piso a jugar con el contenido en las redes, te vendría muy bien ensayar, practicar en modalidades de contenido que no requieran que muestres tu cara, como a lo mejor lo es el podcast, o en modalidades de contenido en redes sociales donde puedes presentar estas distintas temáticas. Por ejemplo, yo me llevaría de aquí una asignación de hacer 5 contenidos, ya sea 5 episodios en tu podcast, o 5 carrusels, o 5 reels, o 5 stories, uno de cada una de estas 5 temáticas raíz, ¿ok? Si no tienes podcast, y no te preocupes, yo próximamente les estaré dando algunos recursos para que empiecen, o sea, pueden hacer sus podcasts con lo que saben y tienen a mano, que fue un poco mi historia, ¿verdad? Para aquellas que no lo sepan, cuando yo no tenía nada, no tenía ni redes sociales ni nada, lo primero que yo hice fue un podcast. Y el podcast tampoco lo hice como que con una superproducción, lo hice muy sencillo, con unos auriculares pegados a la computadora. Grababa ahí, de hecho lo hacía al principio en mi automóvil, en el closet, por ahí tengo fotos viejísimas de cuando yo estaba comenzando con mi podcast, y te lo quiero decir porque a veces ustedes se llevan la impresión de que este contenido es de una producción brutal porque lo escuchas en Spotify, o porque lo escuchas en iTunes, o lo escuchas en, no sé, en YouTube o en alguna otra plataforma y dices, wow, es que eso se oye brutal, y la música y toda la cosa. Mira, de todas las formas de contenido, esta es la más simple. Esta es la más básica. Este mismo audio que estoy grabando, lo estoy grabando en pijamas y con el pelo enrollado. No me ves. Sin embargo, si yo no te lo cuento, no sospechas. ¿Por qué? Porque la magia de este tipo de contenido es que te permite llegar a esos 5 niveles de conciencia que trabajamos a la hora de crear contenido y compartirlo para posicionar productos y servicios, sin que necesariamente tengas que estar pendiente a cómo estás vestida, a cómo estás el set, si estás en un sitio bonito, feo, lindo, oscuro, claros, con luz o sin luz. Así que si esto es un tema que a ti te interesa profundizar en estos 5 tipos de contenido, o te interesa desarrollar un canal que sea así de mínima producción necesaria, el podcast es una opción para ti, el podcast de audio. Si ya tienes un negocio y ese negocio ya tiene clientes, pero quisieras tener un podcast que
apalanque el tráfico de clientes a tu negocio. O incluso, tengo muchas empresarias que ya son empresarias, pero están creando algo nuevo. Ejemplo, tengo un negocio de alimentos, pero quiero crear un negocio de coaching o de mindset o de mentalidad. Pues a lo mejor en ese nuevo proyecto un podcast pudiera ser una gran palanca para que las personas no solo te vean como la dueña del negocio A, sino que te vean como una referente del tema B, ¿ok? Así que si estos son temas que te interesan, mantente por aquí conectada porque en las próximas semanas estoy dándole vuelta a ver qué serie creamos, por qué línea nos vamos. Pero quiero ayudarte a crear cosas concretas y específicas que te ayuden a tener resultados en corto tiempo, ¿ok? Así que tengo mucha gente preguntándome por el tema de podcast, así que como se acerca próximamente la temporada para el próximo mes, entre abril y mayo viene el season de podcasting que tenemos todos los años, una sola vez al año, enseño podcast, así que lo que se me ocurre es que quizá te puedo hacer una serie especial donde te enseñe a crear un podcast desde cero y a posicionarlo para generarte ventas sin sentir que estás vendiendo. Así que si esto es un tema que te interesa, quédate por aquí que próximamente estaremos anunciando esa temporada serial, esa serie de contenidos especiales para ayudarte a conseguir un resultado específico. Con eso voy cerrando el episodio del jueves de contenido. ¿Qué tal te pareció? Déjame tu reseña en Apple Podcast, si me oyes por Apple Podcast. Si me oyes por Spotify, hay un área de reseñas también. Me puedes dejar tus estrellas por allá. Dale, ve un momentito a la carátula de Spotify y ponme tus estrellitas por allá. Si de casualidad me estás oyendo en Audible, la aplicación de Amazon de audiolibros, estamos por allí también. Cada episodio tiene su propia sección para dejarle reseñas a ese episodio, o si no, el programa, la carátula del podcast debajo tiene una sección de reseñas. Me puedes dejar estrellas, me puedes dar feedback de cómo me comunico, en fin. Quiero leer reseñas, voy a hacer un concurso de reseñas próximamente. Estoy buscando como que cuál sería el mejor regalo que les puedo hacer, pero voy a estar leyendo reseñas aquí en los episodios. Y de esas reseñas, entonces vamos a escoger la reseña ganadora de la temporada y vamos a hacer un obsequio físico que te llegue a tu casa. Un regalito. Así que más adelante les estaré hablando de eso, pero no esperes a que el concurso empiece. Comienza a compartir tus reseñas escritas. Estrellas son bienvenidas, pero necesitan ser estrellas y mensaje escrito dentro del área de reseñas. Así que con esto cierro, me despido, que tengas un feliz jueves y nos vemos mañana en el viernes de manifestación. Hasta la próxima. Bye bye.